Queridos amigos, ¿cómo están? Retomando nuestros podcasts habituales de Conversando con Rafael sobre finanzas y contratación con el Estado. Esta vez tengo el gusto de estar acompañado de un colega abogado. Él es especialista en contratación con el Estado. Tiene una buena red de seguidores en redes sociales como TikTok por la locuacidad y la precisión con la que colabora a todos los contratantes con el Estado. Roberto, ¿cómo estás? Un gusto de tenerte en el podcast. La verdad que tenía pendiente invitarte hace buen tiempo. Gracias Rafael. De verdad muchas gracias por invitarme a tu público, que básicamente tenemos prácticamente el mismo público, ¿no? El tema de los contratistas y especialmente dirigido a los ejecutores de obra, ¿no? Que es lo que mueve el país realmente. Así es. Hemos elegido conversar esta vez dos temas, digamos, de coyuntura, ¿no? Primero, la reactivación de las obras paralizadas. Y segundo, esta norma que ha salido hace poco sobre la convocatoria de procesos de ejecución de obras de emergencia bajo el esquema de una adjudicación simplificada. Así es. Entonces, como ya te lo comenté, la idea es darle a nuestros oyentes contenido puro que realmente les sirva para sus actividades empresariales. Roberto, cuando escuchamos de que el Estado quiere activar las obras paralizadas, ¿qué es lo que el contratista tiene que pensar? O sea, oye, ¿cómo me va a chorrear a mí la posibilidad de que pueda convocar sin proceso, pueda postular, pueda ganar? Porque al final eso es lo que interesa, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? A ver, hay dos, buena pregunta, hay dos vertientes, ¿sí? Los que tienen la obra paralizada y los que están afuera esperando alguna oportunidad de negocio, ¿no? Para los que tienen la obra paralizada, pues puede ser la oportunidad de reactivar ese contrato, de reactivar esa obra porque está entrampada de alguna manera por múltiples factores que pueden pasar para que se paralice una obra. Y por el otro lado, los que están afuera, la oportunidad de que la entidad pueda continuar o reactivar esa obra con otro contratista y poder de repente aplicar a esa oportunidad, ¿no? Permíteme ahí una interrupción. Dime, cuando estamos hablando de la primera opción, es decir, que el contratista que viene ejecutando la obra pueda reactivarla, ¿qué implica? O sea, ¿implica que va a haber un nuevo presupuesto? ¿Va a haber un nuevo, incluso nuevos adelantos? ¿De qué forma? Porque si estoy paralizado, hermano, es porque hay algún problema, ¿no? O sea, y generalmente los problemas están asociados a mal expediente técnico, a ya no hay dinero, ¿no? O algún otro evento fortuito, externo, exógeno que ha paralizado la obra. Mira, Rafael, en ese aspecto la norma es bastante genérica, ¿no? Genérica. Lo único que te dice es que el contratista y la entidad se pongan de acuerdo para poder llevar adelante el reinicio de la obra y firmen una adenda y hagan las modificaciones contractuales pertinentes, siempre y cuando dicen no se vaya en contra de lo que establece la norma. Entonces es bastante genérico, no te da, digamos, caminos ya establecidos para decir reactiva si quieres. A ver, hoy somos abogados y entendemos un poquito más. Vamos a darle más contenido a la gente. Modificación al contrato, artículo 34. Ya está en la norma. Entonces, lo que yo analizo es de que esta norma no está regulada para ese, digamos, discúlpame, no está regulada para ese sistema. Claro, lo que está regulado, esto está dirigido a que pueda reactivar con otro contratista. Porque si quieres reactivar con el mismo contratista, básicamente vas a tener que emplear los mecanismos normales, que es lo que tú dices, la modificación convencional del contrato, que se puede dar sin necesidad de esta norma. Entonces, esta norma está dirigida para el otro supuesto, es decir, para reactivarla con otro contratista. Okay. Ahí sí te da toda una gama de posibilidades. Ya. Y más allá de leer la norma, porque todo el mundo la puede leer, se habla pues de que las entidades públicas tienen que hacer una lista de las obras paralizadas, pasarlas para el visto bueno, creo que del MEF. Ya ese tema lo dejamos de lado. Sí, claro. Digamos, lo que se quiere decir es de que se viene un paquete de obras cuya ejecución no ha sido mayor al 40%, creo, o como mínimo el 40%, corrígeme ahí,
Y entonces yo, que soy un contratista que en este momento no tengo chamba, puedo advertir una oportunidad en una obra paralizada para poder postular y ejecutar la obra. Y es que ahí está el detalle. Lo que te establece la norma, claro, el porcentaje de ejecución tiene que ser en una obra por contrata mínimo 40% de ejecución. Pero ¿qué pasa? Que si yo quiero aplicar, digamos, a un procedimiento de selección para poder reiniciar esa obra, ejecutar esa obra paralizada, tendría que ser una obra que ha estado por administración directa. Porque en las obras que están por contrata, lo que te establece la norma es que haces una contratación directa. Entonces la entidad no va a hacer un procedimiento de selección, sino que va a invitar a cualquier proveedor y va a decir, tú quiero que trabajes conmigo y terminar esta obra, ¿no? Ok, ahí hay un tip bueno. Es decir, si ese proceso lo estuvo ejecutando un tercero, la entidad hace una contratación directa. Hace una contratación. Así es. Sí. Ok, y entonces ahí hay una oportunidad. Ahora, tú sabes que nosotros estamos metidos en el mundo financiero y normalmente al mercado bancario y asegurador no les gusta financiar obras paralizadas. Ajá. O sea, no te dan fianzas para obras paralizadas. Esa es la realidad. ¿Por qué? Obviamente sentido común. Por alguna razón se paralizó. ¿Ok? Y entonces entienden que hay alguna deficiencia y no quieren correr ese riesgo. Entonces, ahí ese contratista tiene que estar muy clarito en que tiene que tener sus líneas de financiamiento. Y ahí entran dos beneficios. Bueno, me acogeré pues a la retención para el fiel cumplimiento y me acogeré al fideicomiso de la ley para los adelantos. Entonces ahí hay otro tip, ¿no? Es decir, amigo contratista, si tú estás pensando generarte una oportunidad en una obra reactivada que estuvo paralizada, ten presente de que no te van a dar fianzas, ¿ok? Eso es muy complicado. Entonces entras sabiendo que te vas a acoger a la retención, que esa retención te va a ajustar el flujo de caja, porque te lo van a descontar en la primera mitad del plazo de obra, y bueno, tienes la opción del fideicomiso, lo cual es una facultad de la entidad también hacerlo. ¿Encuentras otro atributo, alguna otra fortaleza o debilidad que tenga que pensar ese contratista antes de meterse en una obra paralizada? Bueno, las obras Reactivada, ¿no? reactivada, claro. Está paralizada. Para reactivarla, lo primero que tienes que hacer es poder elaborar el expediente saldo de obra, pues, ¿no? Entonces, vas a empezar con un contrato nuevo. El contrato con el contratista que tenía ejecutando la obra, pues que o está resuelto o está declarado nulo, porque esas son las condiciones, resuelto o nulo. Entonces, empiezas con un contrato nuevo. ¿Con un expediente técnico nuevo? Con un expediente técnico nuevo, porque esa es una condición. Tienes que elaborar el expediente de saldo. ¿Quién lo tiene que elaborar? La norma establece que lo puede hacer la misma entidad o puede, a través de una adjudicación directa, una contratación directa, contratar la elaboración del expediente técnico. Bueno, ahí hay otra fortaleza, yo veo. Primero, el expediente técnico va a estar actualizado. Por supuesto, tiene que estar. Esa es una ventaja, ¿no? Sí, y eso también sirve para el tema del financiamiento, ¿no? Porque efectivamente, si tú empiezas con una obra que tiene esas dificultades, esas paralizaciones, obviamente el sistema financiero va a tener sus reservas, ¿no? Pero tienes esta ventaja, empiezas con un contrato nuevo, empiezas con un expediente técnico nuevo. Ahí tienes otra ventaja, es decir, si tú le sustentas al banco o aseguradora de que este es un expediente nuevo, que está actualizado en sus distintas partidas de control, pues ahí tienes un argumento válido para que sí te entreguen las fianzas, porque de otra forma... No te va a dar, pues nadie te va a dar, ¿no? Ok. Sí. ¿Qué otro beneficio, qué otra fortaleza, más allá de, para mí, digamos, reactivar una obra paralizada es un filón más que tiene una entidad pública para mover la aguja de gestión de su propia entidad? Porque la primera es sacar sus procesos nuevos, convocarlos, y la otra es reactivar las paralizadas. Son dos rieles, vamos a decirlo así. Lo que yo creo que lo que más importante de esta norma es permitir que se dinamicen las obras públicas, porque ya te he dicho, el porcentaje de obras paralizadas, yo no tengo ya el monitoreo después de marzo, que hice un video al respecto,
A marzo eran como 23 mil millones de soles en obras paralizadas. O sea, en proyectos, la totalidad de proyectos 23 mil. Y más o menos faltaba por ejecutar más de 10 mil millones de soles. Entonces, tú te imaginas la cantidad de dinero que está ahí aguantado. Y no solamente el dinero, sino los servicios que presta el Estado, que están ahí paralizados, ¿no? Porque significa que todas esas obras no están cumpliendo la finalidad para las cuales fueron convocadas, ¿no? Entonces, esto te permite dinamizar, inyectar... Roberto, pero de eso ya tenemos años hablando, digamos, todos los actores del ecosistema. Esta norma ataca digamos, los efectos, como casi todo en el Estado, bueno. Esto ataca los efectos. No vamos al tema de cuáles son las causas, qué es lo que te origina la paralización de las obras, porque esa enorme cantidad de obras paralizadas, ¿qué es lo que está pasando? Es lo mismo que pasa en casi todo en el sistema, ¿no? Entonces tenemos obras paralizadas por un sinnúmero de situaciones. Al igual que yo siempre menciono el tema de que si siempre se está atacando la causa de la corrupción, digamos los efectos de la corrupción, pero no la causa. Y tú sabes que las causas de la corrupción vienen, por ejemplo, mira, desde las... Vamos a tocar en el siguiente episodio las causas. Le vamos a dar un brochazo rápido, claro. ¿ok? Para luego aterrizar nuevamente a lo que a nuestros oyentes les interesa. Oye, ¿cómo puedo capitalizar esta nueva oportunidad? Vamos a la pausa. Roberto, continuando con el podcast, decíamos de que la norma pues ataca los efectos de poder reactivar estas obras paralizadas, pero las causas son varias, ya de eso habla mucha gente por muchos años. Y una de esas causas, tú y yo sabemos que son los expedientes técnicos mal hechos, ¿ok? Segundo, para mí es una causa también, por ejemplo, y luego te voy a preguntar si tú coincides conmigo o qué otras cosas encuentras. Para mí, ese mal utilizado control concurrente que hace la Contraloría y que hacen las propias entidades, porque eso le genera un temor al funcionario público en la toma de decisiones. Acá en el Perú, el funcionario que sabe que nadie lo va a proteger después cuando cualquiera lo empapele, ¿sabes qué? Prefiere que haya un mandato de un juez o un tribunal arbitral que le ordene antes de tomar una decisión. Entonces todo eso genera un círculo vicioso, dañino para la inversión pública, y por eso es que, mal que bueno, estos mecanismos de contratos NEC, FIDIC, caramba, están promoviendo, no te digo que sean perfectos, pero están promoviendo la ejecución de otro nivel de obras. Por si ya te cité dos causas, ¿no? De estas obras paralizadas. ¿Tú tienes algunas otras? ¿Coincides conmigo? Totalmente. Tú mencionas el tema de lo primero que mencionaste, disculpa, se me fue. Te he hablado del control concurrente y los expedientes técnicos. El control concurrente sí, yo coincido totalmente contigo. El tema del control concurrente, no solamente el control concurrente, sino muchas de las acciones que emplea la Contraloría para supuestamente cuidar los intereses del Estado ha sido bastante perjudicial en la toma de decisiones de los funcionarios públicos. Entonces, tú encuentras en la administración pública funcionarios que prefieren que una obra de 10, 20, 30 millones de dólares, millones de soles, o una obra chiquita, lo que sea, es una inversión para servir a la comunidad, se pierda, se paralice, se estanque por no tomar una decisión, porque, hermano, ponte en el lugar de ese funcionario. Tiene familia, tiene hijos, y más adelante se va a ver envuelto porque a la Contraloría se le antojó decir que la decisión que tú tomaste está mal. Y mira cómo es de hipócrita la Contraloría, y déjame decírtelo con todas sus letras, es hipócrita, porque cuando tú, como funcionario, vas y le golpeas la puerta antes de tomar la decisión, la Contraloría te dice, esa es una decisión de gestión que te corresponde a ti tomarla. Pero se te para en la nuca a ver qué decisión tomas, esperando que tú tomes la decisión equivocada para decirte, te equivocaste, ahora te fregaste, ¿no? Así trabaja la Contraloría. Y es increíble la manera en que ellos buscan, como si fuera un auditor de SUNAT, cuando llegan a auditar una obra, ellos tienen que encontrar necesariamente algo que ellos puedan decir situaciones adversas para justificar el control concurrente o el control. Entonces, eso ha
ha contribuido a que las decisiones, a que se estanquen muchas obras, por ejemplo. Mira, el día de hoy ha salido en un medio de comunicación escrita un artículo importante, no recuerdo el autor, pero que dice de que dentro de las mejoras que tienen que haber, se tiene que pedir a la Contraloría tome una decisión previa, una opinión, ¿no? Lo que tú estás diciendo, ¿no? Que la tome en ese momento antes de que yo como funcionario decida, Mójate, pues. ¿no? Mójate. ¿Ok? Es una idea que me pareció interesante. Sí. Vamos a ver. Ahora, nuevamente, pensando en el contratista, ¿ok? Tenemos el otro filón, que es estas convocatorias a través del mecanismo de la adjudicación simplificada para obras de emergencia. ¿Qué ventajas, qué beneficios ves ahí para los contratistas en este cuatrimestre de cierre de año? Esta norma para mí es un poco confusa porque le dice, ok, te doy este nuevo procedimiento de selección especial, que no es otra cosa que la simplificada, con plazos más cortos, nada más. Como una alternativa, entiendo yo, a la contratación directa, ¿no? Porque ya en emergencia yo tengo el mecanismo de la contratación directa. Yo entiendo que lo que el Estado quiere es, a través de esta norma, agilizar las contrataciones que no son tan urgentes. Porque si tengo una contratación urgente... Y quizás despejar ese otorgamiento directo. Esa facultad que tiene ahorita de a dedo uno. Tratar de bajarlo un poco, decirle, oye, mira, espera, todavía tienes un tiempo para poder elegir a tu contratista, utiliza este mecanismo que te estoy dando que es más rápido, ¿no? Yo pienso que por ahí viene la situación, porque como te digo es un poco confusa. Lo único que te dice esta norma es que tú tienes que hacer una lista de las obras que vas a hacer y que vas a introducirlas a través de este procedimiento simplificado. Que como tú dices tiene plazos más cortos, pues por ejemplo queda consentido a los 3 días, no a los 5, firma contrato a los 5 días, no a los 8. Así ¿no? es. Básicamente eso, ¿no? Ahora, estamos en agosto, ya las nuevas autoridades regionales y municipales, pienso, han superado su transición, digamos, de tomar el cargo, de conocer el cargo, y tú coincides conmigo en que este cuatrimestre que viene va a haber movimiento. Sí, claro. Uno, porque ya las gestiones se han ajustado un poco, ya están tomando, digamos, tú sabes que el inicio de año es como que recién están acelerando. Ya a mitad de año las gestiones están más aceleradas, los expedientes ya están terminados, muchos empiezan a convocar. Para la segunda mitad de año generalmente la actividad ya se acelera. Eso por un lado. Y por el otro tenemos el tema de la emergencia. Y ya está declarada que el gobierno ya está inyectando más inversiones en los municipios que van a ser afectados por estas lluvias. Entonces definitivamente va a haber un dinamismo en obras bastante importante, ¿no? Fíjate, Roberto, nosotros en IT Capital tenemos un software propio, ¿ok? Nuestro softwarecito que nos permite mapear la ola pública a detalle. Es una especie de SEAFE recargado. Y vemos que la convocatoria de nuevos procesos se ha incrementado recién en este mes de agosto. En junio, julio venía pausada. Pero lo que sigue siendo lento es el otorgamiento de buenas pros y el consentimiento de esas buenas pros. Estamos a razón de 2, 3 buenas pros otorgadas, adjudicadas diarias, bien bajo. Pero claro, vemos que se convocan nuevos procesos, los cuales van a concluir con el otorgamiento recién en septiembre, ¿no? También vemos un incremento sustantivo, obviamente preveíble, que es la gente está firmando con la retención de fiel cumplimiento. La norma que salió. Así es, ¿no? Entonces, esto se va a mantener. También vemos de que se ha incrementado el porcentaje de fideicomisos en obras públicas. Ya están del 100% de los pocos contratos que se han firmado, 18% de los contratos ya tienen fideicomiso adelantos. Ese es un indicador, ¿no? De que el fideicomiso va calando. Y también notamos que las entidades públicas se están interesando más en conocer
sobre la operatividad del fideicomiso. Es que la seguridad que les da es importante, pues, ¿no? Un fideicomiso. Le da una seguridad bastante importante sobre el manejo de los fondos públicos, porque finalmente son fondos públicos, ¿no? Así es. Entonces, yo recuerdo que antes los malos contratistas con los adelantos se compraban sus camionetas, se compraban sus casas, y eran adelantos de la obra, o sea, fondos públicos que eran adelantados para que puedas ejecutar correctamente la obra, los utilizaba para otras cosas, ¿no? El fideicomiso le asegura a la entidad que el dinero que te estoy adelantando vaya directamente a la ejecución de la obra y pueda ejecutarse correctamente, ¿no? Sí, ahí la verdad que hay agua que ha corrido debajo del puente. Ya en otro podcast vamos a conversar un poco más. Y me gustaría en la siguiente pausa hablar de tu experiencia como TikToker, como expositor, como especialista en contratación pública, un poco para que nos cuentes qué tipo de consultas, qué tipo de inquietudes son las que normalmente le haces a tu público. ¿Ok? Nos vamos a la siguiente pausa para seguir hablando. Okay. Roberto, me gustaría saber un poco de tu experiencia como, digamos, expositor de contenido en redes sociales. Creo que utilizas bastante la TikTok. Me gusta tu contenido, de verdad, porque va a la vena, y esa es una de las frases que tengo, ir a la vena digamos, del interés de nuestros oyentes. Cuéntame, ¿qué tipo de consultas, qué tipo de inquietudes son las que tiene más tu público para que te conozcan? También coméntanos dónde te pueden ubicar, danos un poco más de información sobre lo que vienes haciendo. Bien, bueno, en TikTok estoy con mi nombre, Roberto Urbina. Sí, las consultas que más se hacen ahí son de tipo de ejecución contractual, ¿no? Yo estoy un poco más inclinado al tema obras, como tú, ¿no? Pero la contrataciones públicas es bastante amplia, tú sabes, bastante amplia. El proceso de contratación pues tiene la fase preliminar, ¿no? El procedimiento de selección y la ejecución contractual, ¿no? Y cada una es una especialidad distinta, ¿no? Yo estoy más en ejecución contractual, tengo que ver también temas de procedimiento de selección, y la fase de actos preparatorios también domino lo que es preinversión, pero me gusta más la fase de ejecución. Y ahí es donde apunto más y ahí es donde hay más consultas, ¿no? Generalmente consultas de obras relacionadas a controversias. Es lo que más, digamos, más incidencia hay, ¿no? En el tema de las controversias, que puede ser muchas, pues, ¿no? No me aprueban una ampliación de plazo, la entidad no me aprueba tal cosa, o el adicional, que no me aprueban la liquidación, que los reajustes, todo ese tema que puede generar controversias en ejecución contractual son las más recurrentes. Una de las actividades o uno de, digamos, de los puntos de vista tuyos que me gustan es que yo soy del tipo de profesional que a mí me gusta anticiparme a los problemas. Yo veo tu contenido como que tú le anticipas información justamente para prevenir situaciones que siempre suceden, sí. O sea, siempre suceden, y tú le dices, oye, no cometas esto porque esto te va a suceder. Contrario al colega que es reactivo, ¿no? O sea, que más bien él soluciona ya los problemas. Yo siempre suelo decir que si yo soy una especie, bueno, quienes estamos en esta práctica de esta rama, nos volvemos un poco ingenieros, ¿no? Total. Y el ingeniero pues tiene por formación solucionar, pues para eso es formado, para solucionar problemas. Y un poco que uno se hace a eso, ¿no? Digamos, la mentalidad de solucionar problemas. Y en obras, para eso te llaman. Un asesor en obras, te llaman cuando ya el enfermo está jodido, ¿no? Pero te llaman para prevención casi. Un buen amigo abogado me dijo alguna vez, ¿qué sentido tiene hacer una buena autopsia? Es decir, ¿de qué murió el enfermo? ¿Por qué se cayó la obra? ¿Por qué se resolvió el contrato? ¿Qué sentido tiene? Cuando creo que la verdadera función del especialista debería ser cuando el paciente todavía tiene los primeros síntomas o está enfermo, pero para digamos, curarlo.
¿no? El paciente tiene que dejarse, el paciente tiene que querer sanarse, ¿no? Y ocurre, haciendo alusión a tu analogía, que sí, pues el paciente siente síntomas y no tiene un médico de cabecera, como decirte, ¿no? Y eso ocurre en el 90% de los contratistas. Contratan al abogado cuando ya tienen el problema encima, cuando dicen cómo salgo de este embrollo, cuando deberían tener de repente, si no le pagas una contratación, digamos, un fee mensual, por lo menos tenerlo de cabecera. Mi especialista, que yo lo llamo cuando necesite, cuando tenga, no lo ven así, ¿no? No lo ven así y ya te llaman cuando el problema está. ¿Y de qué te sirve el difunto? Sí, el difunto te sirve para aprender nada más. Correcto. Pero el problema ya está, ya no puedes hacer nada, ¿no? Sí. Y dime, ¿está teniendo el resultado, el eco, la Junta de Resolución de Disputas? Es una buena medida, Mira, no me malinterpretes, pero he visto a mansalva que los colegas abogados se meten ahora como, ¿cómo se les llama? Adjudicadores. Bueno, como miembros de JRD, Sí. ¿ok? Cuando, con todo respeto, los que tienen que estar ahí son los ingenieros. Sí, porque tienen que analizar situaciones como, por ejemplo, una junta de resolución de disputas te va a resolver, por ejemplo, un adicional de obra, ¿no? Lo más típico. La entidad no me quiere aprobar el adicional, entonces yo lo somete a la junta y la junta tiene que revisarlo. ¿Quién lo va a revisar? Un abogado, ¿no? Cuando es Yo discrepo, tengo una posición eminentemente técnica, es una situación eminentemente técnica que tú tienes que ver, pues, si la causal amerita o no amerita un adicional. Más allá que sí hay temas de fondo que son legales, pero es un análisis evidentemente técnico. Y a la final eso ocurre lo que siempre en todos los sistemas. Aquí lo que se trata es de finalmente, como dijeron, escuché hace poco, generar empleos. Y ya está pasando, ¿no? Todos metiéndose a cursos. Roberto, para tú hacer sabes cursos. que los honorarios de los adjudicadores son altísimos. Altísimos. Y ahí el ecosistema de la inversión pública tiene que corregir. Porque la verdad es que es alto en relación con la propuesta genuina que da una JRD. Yo hago un comparativo. ¿Por qué no capacitas a funcionarios y que sea la misma Contraloría la que haga Junta de Resoluciones de Disputas? Por ejemplo, ¿no? Que el Estado tenga esa capacidad, no sé, a través de subcontratos, contratos profesionales. Se está generando finalmente un negocio con la Junta de Resolución de Disputa, ¿no? Sí. Que finalmente te sirve para agilizar, porque recuerda que lo que resuelve la Junta de Resolución de Disputas al final del contrato puede ser sometido a controversia, a arbitraje. Lo único que te ayuda a dinamizar, ¿no? Dinamizar la ejecución del contrato. Dos cosas que quiero señalarte. Nos está tocando pues participar activamente asesorando a contratistas en los contratos NEC, FIDIC, y la mecánica de notificar la incidencia, la alerta temprana, el evento compensable, o sea, todo eso genera, créeme, un mecanismo de prevención y muy importante, porque no hay obra pública, o sea, la excepción es que la obra pública no tenga problemas. Pasa que en los contratos NEC hacen un monitoreo de lo que es la planificación. Entonces, constantemente se hacen reuniones semanales para ver el avance de la obra y ahí donde hubo un tipo de retraso se genera una alerta que te puede generar después en un evento compensable, ¿no? Y ahí las partes se ponen de acuerdo para poder disminuir los riesgos y hay un constante monitoreo de los riesgos. Sí. Entonces, es un contrato que Tampoco te digo que sea la panacea. No, ya, muchos errores. lo que sucede es de que esta normatividad en una cultura peruana, latinoamericana como la nuestra, nos vamos siempre al otro extremo. Ahora, de todo es incidente y entonces monitorear todo eso se hace tedioso. En los contratos NEC, tú tienes una empresa gestora y esa empresa gestora tiene la facultad de contratar con cursos públicos. Y ahí hay un vacío. En algún momento tiene que rellenarse, pero ahí tienes un vacío tremendo. ¿Cómo contrata el contratista? Porque finalmente todo lo que contrata el contratista te pasa la factura a ti como Estado. Así funciona el contrato NEC, ¿no? Finalmente la empresa contratista es una empresa administradora
del contrato, porque así se le llama, ¿no? Entonces, hay mucho por regular. El problema es que es un contrato NEC estandarizado a nivel internacional. ¿Cómo le metes legislación nacional ahí, ¿no? Entonces, hay un problema ahí bien serio. Sí, hay una adaptación natural. Es un tema de cultura también. Tenemos también que ya soslayar, ya pasar por alto la cultura de conflictualidad que tenemos acá en el Perú, ¿no? O sea, no hay obra pública por las razones que ya sabemos, ¿no? Que el funcionario tampoco se siente protegido, etcétera, etcétera. Pero esa cultura de conflicto tenemos que realmente cambiarla, tenemos que tatuarnos en la mente y en nuestros corazones el afán colaborativo. Todo esto parece idealismo puro, pero es un cambio importante. Y en esa corriente entran todos los actores del ecosistema de la inversión pública, como los abogados, como los ingenieros, como los supervisores, como las entidades públicas. Quiero ir cerrando, Roberto, porque seguramente te voy a volver a invitar para un nuevo podcast. ¿Cuál es tu expectativa como ciudadano, como profesional en inversión pública, de lo que pueda hacer la inversión pública en el cierre de este año? La expectativa es alta, Rafael, porque lo que se le viene al país este fin de año a inicio, bueno, y lo que se le viene el otro año es terrible, según los pronósticos. Entonces, el que no se tenga una correcta ejecución presupuestal, lo que queda del año va a ser con consecuencias terribles para el país. Terribles. Es por eso que el Estado está tratando de dinamizar la ejecución presupuestal. O sea, ya no hablamos solo de cerrar la brecha, que tenemos una brecha enorme, sino ya de anticiparnos a los fenómenos, ¿no? Lo que se viene es terrible y si no aceleramos la ejecución presupuestal, las consecuencias van a ser fatales. Coincido contigo. Roberto, muchas gracias por tu participación. La verdad que siempre el tiempo nos queda corto, pero estoy seguro que vamos a seguir hablando y sobre todo nuestros oyentes van a poder seguir recibiendo contenido, recibiendo consejos, recibiendo tips para ejecutar mejores sus obras públicas y sobre todo para hacer eficiente y rentable a sus empresas. Te dejo para tus últimas palabras, Roberto, invitando a todos nuestros oyentes para el siguiente podcast. Vamos a tener a un ingeniero especializado en gestión financiera de obras públicas, que es un tema muy importante. Roberto, tus últimas palabras. Agradecerte, Rafael, por la invitación, agradecer a tu público, saludarlo. Como te dije, tenemos prácticamente el mismo público, ejecutores de obra. Y nada, les invito a seguirme en mis redes sociales, especialmente en TikTok, que es donde publico más contenido, casi a diario, por puedo hacerlo. La creación de que se lo recomiendo. Es bastante, sacrificada. La gente piensa que es cuestión de, oye, tengo media horita y me voy a sentar frente a la cámara. Es un trabajo que toma tiempo y es sacrificado. Sacrificas tiempo bastante, sobre todo. Y que lo haces muy bien, Roberto, y te felicito por ello. Gracias, y tratamos de dar lo mejor pues en cada video que publicamos, ¿no? Buenísimo, Gracias. Roberto, hasta una próxima oportunidad. Gracias.